Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas alumnas, queridos alumnos. Software Defined Networks. El tema de hoy, SDN, bastante transcurrido. Se habla bastante acerca de este tema últimamente. Vamos a dejar de compartir video para enfocarnos en el tema del día de hoy y ir a lo que es la agenda. Bueno, vamos a hablar un poco de una comparación entre redes tradicionales y redes controladas con una controladora de SDN. Vamos a ver el tema de data plane, control plane, administración del plano como tal, control centralizado, la controladora de SDN, qué es, para qué sirve, cómo funciona todo este tema del SDN, el framework, el southbound interface, northbound interface, programabilidad de redes con SDNs, qué es el OpenFlow, qué es el Open Daylight Controller, qué es el ASIC, qué es el APIC-EM, cómo la automatización impacta las redes y las telecomunicaciones de hoy en día, la administración y configuración de lo que es redes operacionales como tal y un resumen de todo esto. Comencemos. Redes tradicionales versus redes con controladores. En las redes tradicionales, los switches requieren un procesamiento más rápido del data plane que lo que el CPU generalmente puede procesar. Debido a esto, lo que es el tema de hardware a nivel de físico, a nivel de switches, siempre ha contado con un hardware especializado y específico para proporcionar el procesamiento del data plane. La lógica del switch no ocurre en el software del CPU, sino en un Application Specific Integrated Circuit. Application Specific Integrated Circuit, en un ASIC. ASIC. Un ASIC es un chip desarrollado para propósitos específicos, como procesamiento de mensajes en un dispositivo de red. Vemos los famosos chips Intel, por ejemplo, que son bastante famosos y conocidos. Ese es un chip, básicamente, donde se integra a un equipo de hardware para que haga funciones específicas de un software como tal. ASIC necesita realizar una validación de MAC address, por lo que utiliza una memoria especializada, Ternary Content Addressable Memory, la TCAM o TCAM en español. De esta manera, no se requiere que el ASIC ejecute un algoritmo de búsqueda en la tabla, ya que este puede proporcionar los valores requeridos como un valor MAC debido a que la memoria TCAM puede proporcionarlo sin tener que correr un algoritmo de búsqueda. Notemos que cuando estamos trabajando con un switch, este aún requiere temas de CPU y de RAM, ya que el iOS, el sistema operativo que corre en el equipo, utiliza CPU y RAM. La mayoría de funciones de Control Plane y Management Plane, plano de control y administración de planos, corren en el iOS, en el sistema operativo del equipo. Las funciones del Data Plane y las funciones específicas del Mac Learning del Control Plane suceden en el ASIC. Recordemos que el ASIC es el chip desarrollado para propósitos específicos. En redes Control Base, partes del Control Plane son ahora administradas y manejadas en una aplicación centralizada llamada controlador. El término Software Defined Networking, SDN, hace referencia a Controller Based Networks. Software Defined Networking. Por medio de SDN, un controlador que centraliza muchas de las funciones de red. Este controlador permite operar las redes de manera distinta, de manera diferente, ya que habilita programas que permiten configurar y operar las redes automáticamente desde las aplicaciones a través de las famosas y conocidas APIs, Application Programming Interfaces. Cuando hablamos de SDN, se trabaja con el tema de administración tradicional en las redes. Los administradores requieren configurar diversos equipos y realizar los cambios de manera manual.
realizar las implementaciones con tiempo, con una ventana de mantenimiento, y es un proceso bastante arduo. De igual manera, cuando se trabaja con Software Defined Networks, es recomendado utilizar ventanas de mantenimiento y todo. Sin embargo, el proceso puede ser más rápido, más eficaz. Lleva mayor rapidez, mayor consistencia, aplicando las mejores prácticas operativas y con menos errores, básicamente, porque las máquinas, lógicamente, van a realizar menos errores que la obra de mano humana, la labor humana. Esto normalmente es así, ¿verdad? Aunque recordemos que GTP Chat a veces se equivoca. Entonces, para que lo tengan ahí presente. El data plane, plano de datos, es el que realiza las tareas por el dispositivo de red. Básicamente son tareas realizadas por el dispositivo de red para reenviar un mensaje, recibir los datos, procesarlos, reenviarlos, ya sean paquetes, tramas o el mensaje como tal. En cuanto a lo que es el control plane, realiza acciones que controlan el plano de datos. La mayoría a estas acciones están relacionadas, la mayoría de estas acciones están relacionadas a la creación de tablas utilizadas por el plano de datos, como la tabla de enrutamiento, la tabla AEDP, la tabla MAC address, entre otras. La tabla de direcciones MAC en español. Al adicionar, remover y modificar las tablas que son utilizadas por el plano de control de datos, el plano de control, en realidad estamos controlando todo por medio de una controladora SDN cuando empezamos a aplicar temas de automatización. Eh, Ahorita lo que vamos a ver es como las diferencias entre la automatización y la forma de configuración de redes de manera manual, de manera tradicional, y la integración de SDN y la forma en que se hace la automatización con programación como tal. Los protocolos de enrutamiento son protocolos del plano de control. Aquí vemos un ejemplo donde se muestra el plano de control y se ve básicamente primer paquete, segundo paquete, tercer paquete, cuarto paquete, quinto paquete. Todos estos paquetes se almacenan en la tabla BIP y en la tabla de adyacencia. Están dentro del plano de datos. Ahí vemos la interfaz de ingreso, la interfaz de egreso o de salida. El plano de control es como un cerebro, como una CPU. Es el cerebro del equipo que está haciendo todos los, por decirlo así, todos los procesamientos y todas las funciones. Recordemos el tema del chip que está instalado en el hardware del equipo, donde están haciendo funciones a nivel de hardware. Funciones del hardware a nivel de software, perdón. Están haciendo funciones de software específicas como tal para el equipo. El CPU básicamente es el cerebro de la máquina que hace todas las diferentes funciones y trabajos y procesos. ¿Qué es el Management Plane y para qué sirve? ¿Para qué funciona? Aquí vemos la integración de algunos protocolos como Telnet, SSH, SENMP, Syslog, el tema de OSPF, protocolo de enrutamiento, integración de paquetes IPv4, donde se integran con la parte del Management Plane, el Control Plane y el Data Plane. El Management Plane incluye protocolos que permiten la administración en diferentes equipos, como es el caso de Telnet y SSH, Secure Shell. Estos son dos de los principales protocolos de administración en este controlador, este management plane, por así decirlo. Plano de administración sería la traducción al español. El Centralized Controller, el Centralized Control, nos permite control centralizado. Cuando estamos hablando de Software Defined Networking, SDN, hace referencia al Control Based Networking, en donde el controlador SDN centraliza el control de los dispositivos de red. Aquí vemos la diferencia y lo que yo les estaba comentando. Vean qué interesante. Aquí empezamos con lo que es la arquitectura tradicional de telecomunicaciones y redes. Cada equipo cuenta con su propia gestión, administración y un controlador, un control y datos. Vemos cada equipo de red tiene la gestión, el control y los datos. La gestión, el control y los datos. Cuando estamos ya con SDN puro, con una arquitectura de SDN pura, ya tenemos solo un controlador de SDN donde se administra toda la gestión y todo el control de todos los equipos.
en un solo lugar. Aquí vemos los datos en cada uno de los equipos, claramente. Sin embargo, toda la administración, gestión y control se realiza en el SDN Controller, en el controlador de SDN, que está en este caso en un solo punto de referencia. Normalmente se utilizan APIs, programas de software que hacen muchas de las funciones de configuración de red de manera automatizada. La red tradicional versus SDN. La red tradicional está compuesta por múltiples dispositivos diferentes equipados cada uno con software propio y funcionalidades de red. En estas redes, el plano de control y el plano de datos residen en cada dispositivo individual. Cuando hablamos de SDN, el plano de control y gestión se encuentran centralizados en un controlador. Cada dispositivo de la infraestructura solamente opera el plano de datos. Aquí vemos el controlador de SDN, donde se integra con switches operacionales, donde vemos el switch OpenFlow, que es la integración de las APIs para la administración y automatización de los diferentes procesos a través de flujos de tráfico de red que se integran al firmware y al hardware como tal. Vemos el protocolo OpenFlow que viaja sobre TLS, trabaja sobre TLS, y aquí vemos la tabla de medida, la tabla de grupo, un canal seguro, el software que está integrado a los equipos, la tabla de flujo va viajando de un equipo a otro. Y vemos las diferentes terminales donde se integran. Y todo es administrado desde un solo controlador de SDN, donde se hacen todas las tareas, funciones y trabajos que normalmente haría un administrador de red. Cuando hablamos del SDN Framework, está integrado por la capa de aplicaciones, la capa de control y la capa de infraestructura. Entre la capa de aplicaciones y la capa de control están los APIs de Northbound. Entre la capa de control y la capa de infraestructura están los APIs de Southbound. La capa de control incluye todos los dispositivos, todos los servicios de red, la capa de control. La capa de infraestructura es la que incluye los dispositivos de red. Y finalmente, la capa de aplicaciones es donde están las aplicaciones de negocios. Southbound Interface. En una arquitectura control base, el controlador requiere comunicarse con los dispositivos de red. La interfaz software que comunica al controlador con los dispositivos se le conoce como Southbound Interface o SBI. SBI es la interfaz entre el programa en el controlador y el programa entre el dispositivo de red, permitiendo la comunicación entre ambos. Su funcionalidad es permitir que el controlador el programa, reenvíe tablas de plano de datos a los dispositivos de red. SBI usualmente incluye un protocolo que permite que el controlador y los dispositivos puedan comunicarse, un API, Application Programming Interface. Un API es el método utilizado por la aplicación para intercambiar datos con otra aplicación. Southbound Interface, vamos a ver dónde estaba el Southbound Interface. Estaba básicamente aquí abajo entre lo que es, entre las dos capas, entre la capa de control y la capa de infraestructura. Está permitiendo la comunicación entre los servicios de red y los dispositivos de red. Ahí está el Southbound. Cuando ya hablamos del Northbound, que vamos a hablar más adelante, vemos que ya se integra entre la capa de aplicaciones y la capa de control. Se integran lo que son los temas de aplicaciones de negocios y servicios de red. Ya lo vamos a ver más adelante. Vean aquí qué interesante. Otra forma de visualizar este tema del Northbound y el Southbound, que es la arquitectura de SDN. Aquí tenemos el norte y el sur. Tenemos servicios virtuales, SDN, la capa de SDN. El Northbound, que está entre el controlador y los servicios virtuales. Luego tenemos el Southbound, que está entre los equipos físicos y el controlador. Aquí tenemos dispositivos de red que ya se encuentran dentro de lo que es el tema del Southbound. Y el Northbound es básicamente que se encuentra entre los servicios y el controlador, por así decirlo. Lo que no sé es como, ¿cuál sería la traducción de Northbound? Sería bueno investigar eso. Vamos a investigar cuál es la traducción de Northbound. Northbound.
traducción. Vamos a ver cómo se diría en español esto. Dirección de norte, ok. Dirección de norte sería la traducción. Ok, está bueno saberlo, está bueno saberlo. Cuando hablamos de northbound es dirección de norte y cuando hablamos de southbound es dirección de sur. Entonces, aquí tenemos la dirección del norte, que se integra entre los servicios virtuales y el controlador, y la dirección del sur, que se integra entre el controlador y los dispositivos de red. Vamos a hablar del Northbound Interface. El Northbound Interface, NBI, del controlador habilita el acceso al controlador para que sus datos y funciones puedan ser utilizados por los programas, habilitando la programabilidad de la red. De esta manera, los programas pueden obtener información de los controladores utilizando los APIs. Network Programmability. SDNs. Dentro de las soluciones de SDN y Network Programmability disponibles desde Cisco, contamos con Open Daylight Controller, Cisco Application Centric Infrastructure, ACI, y Cisco APIC Enterprise Module, APIC-EM. ¿Qué es OpenFlow y qué es ese tema de Open Daylight? ¿O con qué se come? Diría mi abuelita. Bueno, OpenFlow se desarrolló para administrar el tráfico entre los routers, switches y puntos de acceso inalámbrico y un controlador. OpenFlow define el concepto de un controlador junto con SBI, Southbound Interface. Las IPs basadas trabajan entre el controlador y los dispositivos de red. Estamos trabajando en el Southbound Interface con el OpenFlow. OpenFlow también define una idea estándar de las capacitaciones de un switch basado en los ASICs y los TCAMs, comúnmente utilizados en los switches hoy en día. Un switch OpenFlow puede actuar como switch capa 2 o switch capa 3 con gran flexibilidad. Open Daylight Controller, ¿qué es? Diferentes vendors empezaron a construir sus propios controladores, los cuales usualmente contenían capacidades similares, por lo que se consolida el Open Daylight, Open Source, de código abierto. SDN Controller, cuando se integra lo que es el Open Daylight, ¿cómo funciona? El Open Daylight utiliza muchos de los principios de Open Source implementados por Linux, con la idea de que si muchos vendors trabajan juntos en un Open Source en un controlador de código abierto, todos estarían beneficiados y utilizarían el controlador de código abierto como la base de sus productos, enfocándose en sus diferenciadores. Open Daylight es hoy en día administrado por Linux Foundation, o sea, la fundación de Linux como tal. Entonces, básicamente es un controlador de SDN para administración de redes de código abierto que está administrado por la Fundación Linux. A nivel de programación, se trabaja con aplicación de cliente, protocolos de comunicación y dispositivos de red. En los dispositivos de red tenemos el modelo de datos conocido como YAN. En el protocolo de comunicación tenemos la codificación y el transporte. Algunos ejemplos de cómo trabaja el tema de codificación con lo que son conceptos como XML, JSON y gPRC. En la parte de transporte se integran protocolos como SSH, TLS, HTTPS. Y finalmente en la aplicación del cliente tenemos el tema de SDK y las diferentes aplicaciones que utiliza el cliente. Aquí viene la integración, el tema de Chef y Ansible y todos los diferentes programas que se integran para automatizar redes. Ustedes podrían hacer investigación y tratar de entender un poco más el tema de la programación a nivel de redes con Chef, con Ansible y todas estas formas de programar y automatizar redes. Pueden hacer su investigación por su cuenta. Tal vez más adelante vamos a cubrir el tema, probablemente en futuros clases enfocadas al tema de Chef y Ansible, pero por ahora nos vamos a enfocar solo en SDN. Este modelo de programabilidad puede representarse así. Tenemos el controlador o orquestador, tenemos el circuito cerrado de automatización, donde está la telemetría en base a modelo y la configuración en base a modelo.
tenemos los dispositivos de red. En los dispositivos de red tenemos modelos como propietarios y modelos YAN. En la parte de circuito cerrado de automatización tenemos protocolos como NetConf, RESTconf y gPRC. En la codificación tenemos conceptos de XML, JSON y GBP. GPV. En la parte de transporte, recordemos los protocolos SSH, TLC, HTTP, HTTPS. Finalmente, tenemos la integración del orquestador o controlador, donde tenemos SDK, es el modelo impulsado por SDK, que es la integración de todas las aplicaciones. Aquí tenemos las diferentes aplicaciones integradas. ¿Qué es el OSC Controller? Cisco Open SDN Controller, OSC, fue creado por Cisco en el 2010 a partir del proyecto ODL, Open Source. Cisco tomó el release de ODL y agregó nuevas versiones a su producto OSC. Cisco ya no produce ni vende OSC. La estrategia de Cisco consiste en diferentes formatos de SDN utilizando Intent-Based Networking, IBN. Por lo tanto, Cisco se mueve en otra dirección. Aquí vemos las integraciones de OpenFlow Base con SDN. ASI, ¿qué es el ASI? ASI es una solución de hardware diseñada específicamente para la integración de la computación en la nube y de la administración de centros de datos. En un nivel alto, el elemento de políticas de la red se elimina del plano de datos. Esto simplifica el modo en que se crean redes del centro de datos. ¿Cuáles son las funciones como tal y qué es lo que hace en sí? El Cisco Application Centric Infrastructure es una solución SDN para el data center, los centros de datos. Cisco ASI utiliza una topología física específica llamada Spine and Leaf, que ya la vamos a ir entendiendo poco a poco. ASI Physical Design, Spine and Leaf. Los data centers utilizan esa topología estándar y consistente y tiene el nombre de Spine and Leaf, que en este momento no recuerdo la traducción al español. Eso se lo voy a dejar ahí de tarea para que investiguen cuál sería la traducción de topología Spine and Leaf. Pero ahora vamos a ver un poco una topología y entender un poco cómo está ya a profundidad integrada entre los diferentes dispositivos de red. Con ASI, la red física tiene un número de spine switches y un número de leaf switches. Dentro de las reglas de diseño de la topología Spine and Leaf, cada leaf switch debe estar conectado a cada spine switch. Cada spine switch debe estar conectado a cada leaf switch. Vamos a corregir esto del AND. Aquí se me fue un AND de más, no sé por qué. Vamos a corregir esto de una vez y salvamos. Antes de regresar a la presentación. Ya nos falta poco, ya ahorita terminamos. Estamos ya con la parte de Spine and Leaf, tema de topología Spine and Leaf. Vean, aquí está. Nexus Switches, Nexus 95000, Nexus Cisco, Nexus 93000. Aquí tenemos la parte de los equipos de red donde se van integrando a lo que es la topología de Spine and Leaf. Vemos la parte de espinal, donde están equipos a nivel de lo que es el espinal, la parte de la hoja y la parte del APIC, la integración del APIC, que ya hablamos que es básicamente el controlador que va a hacer la automatización en los equipos y los otros dispositivos de red como tal que están integrados. Así básicamente es como se ve el tema de el Spine and Leaf. Vemos la parte espinal, la integración de las hojas y el APIC. ASI Operating Module with Intent-Based Networking. ASI utiliza los conceptos de endpoints y policies. Los endpoints son los VMs, contenedores o servidores tradicionales con el OS directamente en el hardware. Application Policy Infrastructure Controller, APIC, es el software que funciona como controlador centralizado para ASI. ASI Operating Model with Intent-Based Networking. En un escenario típico de una web app,
Empresarial, usualmente podemos observar tres diferentes servidores. Servidor web, los usuarios desde fuera del data center se conectan a este servidor, el cual envía contenido web a los mismos. Servidor app, debido a que la mayoría de las páginas web cuentan con contenido dinámico, el servidor app realiza el procesamiento requerido para construir la página web que será utilizada por un usuario en particular, empleando su perfil, últimas acciones e inputs. Servidor de base de datos. Muchas de las acciones del servidor app requieren datos. El servidor de base de datos recupera y almacena estos datos solicitados por el servidor app. La integración del ASI Operating Model with Intent-Based Networking. Aquí vemos donde se integran el tema de equipos de red, políticas, integración de aplicaciones, bases de datos, servidores web. Todo se va integrando para ser controlado por el ASI. ASI utiliza Intent-Based Networking por medio del IBN, el administrador o algún programa de automatización define las políticas por medio de las cuales se le permitirá o no la comunicación a los endpoints. Seguidamente, el controlador determinará el significado de dichas políticas para la red específica en el determinado momento, dependiendo de dónde se encuentren los endpoints. De esta manera, cuando se inician las VMs para una app, el software de virtualización creará por medio de APIC, vía el APIC, múltiples grupos de endpoints, EPGs. Esto los estábamos viendo antes. Aquí están los grupos EPGs, los endpoints. Un controlador también le proporcionará el tema de políticas de acceso que se definirán entre los EPGs y se comunicarán entre sí. Básicamente, todos ellos se comunicarán entre sí. Como por ejemplo, los routers que se conectan a una red externa al data center deberían poder enviar paquetes a todos los servidores web, más no a los servidores app o a los servidores de bases de datos DB. Continuando con la presentación, vemos los componentes de ASI, perfil de red de aplicaciones, ANP. Un ANP es un conjunto de grupos de terminales EPG, sus conexiones y las políticas que definen esas conexiones. Los EPG, como VLAN, servicios web y las aplicaciones, son simplemente ejemplos. Un ANP es con frecuencia mucho más complejo. Componentes de ASI. Switches Cisco Nexus 9000. Estos switches proporcionan una estructura de switching con reconocimiento de aplicaciones y funcionan con una APIC para administrar la infraestructura virtual y de red física. APIC, el controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones, APIC, se considera como el cerebro de la arquitectura de ASI. El APIC es un controlador centralizado de software que administra y opera una estructura agrupada ASI escalable. Está diseñado para la programabilidad y la administración centralizada. Traduce las políticas de las aplicaciones a la programación de la red. Aquí vemos la integración del APIC, donde está integrándose al control plane de los diferentes dispositivos de red y al data plane. Vemos cómo viajan los diferentes paquetes. Aquí también se ve un controlador a nivel de APIC que se integra con OpFlex y con equipos de switches Nexus 9000 en un data center. Vemos servicios de software, servicios de virtualización de software en la nube y automatización de software. Un usuario que accesa por medio de la GUI y un usuario que es el programador que agrega los scripts a lo que es el APIC controller o controlador APIC. Vamos a leer un poco el tema de la teoría, a ver qué nos dice por acá. ASI
Utiliza un controlador centralizado llamado Application Policy Infrastructure Controller, APIC, el cual crea políticas de aplicaciones para la infraestructura del data center. Aquí probablemente se equivocaron, aquí es una C. Vamos a corregirlo una vez. Y mientras tanto, vamos a ver cuánto nos falta. Tenemos que llegar hasta la 47, ya casi terminamos. Vamos por la 38 y hay que llegar a la 47. Perfecto, ya nos falta bastante poco. Vamos por el tema del APIC. Estamos viendo algunas de las funciones que tiene el APIC. El APIC cambia por completo el modelo operacional de configuración de VLANs, trunks, Ether Channel, ACLs. El APIC cuenta con un GUI y un controlador software que realiza la programabilidad de la red. Este mismo software virtualizador y automatizador permite a los administradores la utilización de scripts para definir los grupos de endpoints o políticas. De esta manera, los administradores no requieren conectarse individualmente a los switches para poder configurarlos. APIC-EM. Cisco APIC-EM ofrecía SDN utilizando la misma infraestructura de hardware de switches y routers tradicionales. Aquí vemos cómo se integran las aplicaciones, la política, el controlador SDN, el plano de datos y el OpenFlow en cada uno de los diferentes dispositivos de red. APIC-EM no programaba directamente el data plane o control plane, pero sí interactuaba con el management plane por medio de Telnet, SSH o SNMP, impactando indirectamente el data plane y control plane. El controlador de APIC-EM no programaba flujos en las tablas o indicaba al control plane de los dispositivos cómo operar, sino que interrogaba y aprendía el estado de la configuración de cada dispositivo, la cual podía modificar influyendo en la operación del data plane y control plane. Cisco anunció que la versión actual de CCNA 200-301 no se incluiría el APIC-EM, debido a que el producto sale del mercado. Ahora, habría que ver si ya con la automatización en agosto de este año 2024 se van a incluir nuevos temas. Probablemente el de inteligencia artificial viene bastante fuerte para estar incluyéndose en el tema de la currícula de Cisco. Con el nuevo examen, después de este de 200-301, probablemente vamos a tener un nuevo examen y otro nuevo código de examen, pero eso se sabrá hasta después de agosto del 2024. Muchas de las funciones de APIC-EM son parte de Cisco DNA Center, DNAC. Configuration Management. Configuration Management se refiere a cualquier función que modifique la configuración de los dispositivos por medio de configuración automatizada realizada por un programa controlador de software. ASI utiliza el controlador APIC. De esta forma, los dispositivos no son configurados directamente, sino que el APIC envía la configuración hacia los ASI switches que construye basado en la interpretación de las políticas configuradas por el administrador. El ASI, básicamente con el ASI, el Configuration Management ocurre como parte integral del sistema. Otras herramientas de configuración, de administración y configuración pueden estar más enfocadas en procesos de configuración tradicionales como herramientas, tal es el caso de Netconf, RESTconf, Ansible, Puppet y Chef, que eran las que les estaba hablando, que básicamente permiten integrar APIs y automatización a al tema de redes, a la hora de automatizar redes. Operational Network Management. Operational Network Management o administración de red operacional incluye monitoreo, recolección de datos operacionales, reportes y alertas sobre posibles problemas. Por ejemplo, APIC-EM y DNA Center ambos cuentan con un app que valida las imágenes de iOS en dispositivos Cisco para asegurarse que solo versiones aprobadas sean utilizadas y no hayan sido modificadas. Centralized Controller. Los controladores centralizados forman y definen modelos de datos para la configuración y datos operacionales de las redes.
Como administradores, podemos sentirnos cómodos con el escaneo visual de la salida de los comandos show para encontrar la información que necesitamos. Por otro lado, los programas necesitan ser capaces de identificar el hecho específico. Para construir una red basada en el controlador API, todos los datos de red deben definirse en un modelo de datos para que los programas puedan usar esos datos a través del API. Antes del uso de controladores, los scripts de automatización a menudo tenían que comenzar procesando la salida de texto de un comando show, pero con controladores y modelos de datos de API, los datos pueden estar accesibles a los scripts de automatización o específicos del vendor a través del Northbound API. Estos temas los vamos a entender también a nivel práctico cuando hagamos los laboratorios de Packet Tracer. Vamos a hacer probablemente unos 2 laboratorios de Packet Tracer para entender el tema de SDN ya a un nivel más práctico. El tema de automatizar Northbound APIs y sus modelos de datos es mucho más sencillo cuando trabajamos la automatización en comparación con redes tradicionales debido a los siguientes aspectos. Los datos robustos creados por los controladores hacen posible automatizar funciones que no podrían ser fácilmente automatizadas sin controladores. El SDN, Software Defined Networks, que utiliza nuevos modelos operacionales, simplifica las operaciones con automatización, proporcionando una configuración más consistente y con menos errores. La colección centralizada de datos operacionales por medio de los controladores permite la aplicación de análisis de datos modernos de las redes operacionales, proporcionando información accesible que anteriormente no estaba disponible o no era visible. El tiempo requerido para completar un proyecto es significativamente reducido. Y dentro de las últimas ventajas del controlador centralizado tenemos que los nuevos modelos operativos utilizan informaciones externas como el tema de considerar la hora del día, el día de la semana y la carga de la red. By using controller base, al utilizar redes que son controladas o administradas con un controlador basado en software definidas por SDA, tenemos el tema de la integración de Software Defined Ones, de SD-WAN, y la aplicación Centric Infrastructure, de ASI. Ya hablamos un poco acerca de cómo trabaja este tema del ASI. Los administradores de red no tendrán que pensar acerca de cada comando en cada dispositivo. El controlador configura los dispositivos con configuraciones consistentes y optimizadas. El resultado, aquí tenemos cambios más rápidos y consistentes sin inconvenientes. ¿Cómo impacta la automatización, el tema de la administración? ¿Cómo impacta la automatización la administración? ¿O cómo la automatización impacta la administración? Es la pregunta. Aumenta la eficiencia, permitiendo ahorrar tiempo, brindando una clara visibilidad y fortaleciendo el control de las operaciones. Simplifica y automatiza la configuración y el aprovisionamiento de redes centralizadas en aplicaciones a través de la programabilidad. Mejora la eficiencia operativa y reduce el tiempo de inactividad. Proporciona flexibilidad y escalabilidad. Resumen. La arquitectura de SDN nos proporciona directamente el tema de programabilidad, eh, temas de que es más ágil a la hora de hacer, más eficiente a la hora de hacer la automatización y es centralizada. Directamente programable. El control de red es programable directamente porque está desacoplado de las funciones de reenvío. Es ágil dado que abstraer el control de expedición permite a los administradores ajustar directamente todo el flujo de tráfico de la red para satisfacer las necesidades cambiantes. Centralizada, la inteligencia de la red lógicamente está centralizada en controladores SDN basados en software que mantienen la visión global de la red que aparece para las aplicaciones y las políticas de las máquinas como switch lógicos. Finalmente, tenemos que la arquitectura DSN es configurada mediante programación y basada en estándares abiertos y neutrales. SDN permite a los administradores de red configurar, administrar, asegurar y optimizar
los recursos de red rápidamente mediante programas SDN dinámicos, automatizados, que pueden escribir ellos mismos porque los programas no dependen de un software propietario, basada en estándares abiertos y neutrales. Cuando se implementa a través de los estándares abiertos, SDN simplifica la operación y el diseño de la red porque las instrucciones son proporcionadas por los controladores SDN en lugar de por múltiples protocolos y dispositivos específicos del proveedor. Y con esto hemos cerrado y terminado el capítulo de hoy de Software Defined Networks. Se cuidan bastante. Nos vemos en la Cumbre del Éxito y felicidades en su certificación de CCNA. Hasta la próxima.